¿Quién fue la esposa de Caín? Esta intrigante pregunta ha fascinado a eruditos, teólogos y curiosos durante siglos. Para comprender este misterio, debemos remontarnos al comienzo de la historia humana, justo después de la creación. Hace mucho tiempo, antes de que existieran las ciudades, antes de que existieran personas, la tierra era un lugar salvaje y vacío. Todo empezó cuando Dios decidió crear algo maravilloso. Dio forma a la tierra, creó los mares y separó el día de la noche. Con tan solo una palabra, hizo brotar árboles, flores, ríos y montañas, llenando de vida el mundo. Pero Dios aún no había terminado su obra maestra. En un día especial, Dios tomó el polvo de la tierra y, con mucho cuidado y amor, le dio forma de hombre. Al soplar en sus narices aliento de vida, dio al hombre alma y espíritu. Este hombre se llamó Adán y se convirtió en el primer ser humano sobre la tierra. Adán abrió los ojos y vio la belleza del mundo que lo rodeaba, pero estaba solo. Dios, en su sabiduría y amor, decidió que no era bueno que Adán estuviera solo. Así, hizo que Adán cayera en un sueño profundo. Mientras Adán dormía, Dios le quitó una costilla y con la misma habilidad y cuidado con el que había creado a Adán, formó una mujer. Cuando Adán despertó, vio ante él una criatura que era a la vez similar y diferente a él. Era hermosa y elegante, y se llamaba Eva. Dios colocó a Adán y Eva en un lugar especial llamado el Jardín del Edén. En el centro del Jardín del Edén había dos árboles especiales. Uno era el árbol de la vida y el otro era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios les dio a Adán y Eva libertad para comer de cualquier árbol del jardín excepto el árbol del conocimiento del bien y del mal. Él les advirtió que sí. Si comieran de este árbol, ciertamente morirían. Adán y Eva vivieron en obediencia y comunión con Dios, caminando y hablando con él al fresco del día. La creación de Adán y Eva no fue solo un evento, sino el comienzo de la historia humana. Fueron los primeros de muchos, y de ellos vendría toda la humanidad. Vivían en perfecta armonía, con una conexión directa con Dios, quien los guiaba y protegía. En el jardín del Edén, no había necesidad de preocuparse por el mañana, ya que todo fue provisto por Dios. Después de ser expulsados del jardín del Edén, Adán y Eva comenzaron a construir una nueva vida fuera de ese paraíso. El mundo más allá del jardín era vasto y estaba lleno de desafíos, pero también de nuevas oportunidades. Adán y Eva se unieron en amor y fe, decididos a cumplir el propósito que Dios les había dado. Con el paso del tiempo, Eva quedó embarazada y dio a luz a su primer hijo. Lo llamaron Caín. La llegada de Caín fue un momento de gran alegría para Adán y Eva, ya que representó el comienzo de una nueva generación. Eva, en su felicidad, dijo, y con la ayuda del Señor, he tenido un hijo. Caín fue criado con amor y cuidado, aprendiendo sobre el mundo que lo rodeaba y las historias del jardín del Edén contadas por sus padres. Algún tiempo después, Eva dio a luz a otro hijo, al que llamaron Abel. Abel creció junto a su hermano y juntos comenzaron a explorar y comprender sus responsabilidades en el mundo. A medida que crecieron, cada uno siguió un camino diferente en términos de trabajo y habilidades. Caín eligió ser agricultor. Trabajó duro en la tierra, plantando semillas, cultivando cereales y cosechando frutas. Caín se dedicó a las labores agrícolas, aprendiendo a comprender el suelo, las estaciones y el arte de hacer producir la tierra. Vio la tierra como un desafío a conquistar, y a través de su trabajo, la familia tenía alimento y sustento. Abel, por otro lado, se convirtió en pastor. Cuidó los rebaños de ovejas y cabras, guiándolos a través de los verdes pastos y protegiéndolos del peligro. Abel tenía un corazón bondadoso y una conexión especial con los animales. Sabía cómo cuidarlos, alimentarlos y asegurarse de que estuvieran sanos y bien. Para Abel, cuidar los rebaños era más que un simple trabajo, fue una vocación que abrazó con pasión. Adán y Eva, aunque vivieron fuera del Edén, criaron a sus hijos con los valores que aprendieron de Dios. Enseñaron a Caín y Abel sobre el Creador, sobre la importancia de la obediencia y el respeto por la creación. Compartieron historias de cómo era vivir en comunión directa con Dios en el jardín y eso dejó una profunda huella en el corazón de sus hijos. Caín y Abel crecieron entendiendo que su trabajo era una forma de honrar a Dios y contribuir a la supervivencia y prosperidad de su familia.
La obra de Caín en la tierra fue ardua y requirió fuerza y determinación. Se enfrentó al sol abrasador, a las tormentas y a veces al suelo ingrato, pero también experimentó la alegría de ver crecer y dar frutos a las plantas. Abel, por otro lado, encontró paz y satisfacción en el cuidado de los animales. Pasó días tranquilos en el campo, observando pastar los rebaños, cuidando a los corderos recién nacidos y protegiendo al rebaño de los depredadores. Abel vio belleza y tranquilidad en la sencillez de la vida pastoral. En sus caminos de fe, Caín y Abel aprendieron de sus padres la importancia de ofrecer sacrificios a Dios como forma de gratitud y devoción. Sabían que Dios, creador de todo, merecía lo mejor de sus esfuerzos y frutos. Llegó el momento en que ambos decidieron hacer una ofrenda a Dios. Caín trajo una ofrenda de los frutos de la tierra. Eligió algunos de los productos de su cosecha, granos, frutas y verduras que con tanto esfuerzo había cultivado. Caín colocó su ofrenda sobre el altar, esperando que Dios aceptara su regalo. Creía que su arduo trabajo sería apreciado. Abel, por su parte, trajo una ofrenda de las primicias de su rebaño. Escogió los mejores corderos, los sin defecto y los más sanos, y los ofreció a Dios. Abel sabía que ofrecer lo mejor de su rebaño era una manera de demostrar su respeto y amor a Dios. Cuando se presentaron las ofrendas, Dios miró con buenos ojos la ofrenda de Abel. Aceptó los corderos de Abel, apreciando la sinceridad y el sacrificio que Abel demostró. Abel había ofrecido lo mejor de su trabajo, mostrando su devoción y reverencia. Sin embargo, Dios no aceptó la ofrenda de Caín. No porque los frutos de la tierra fueran inadecuados, sino porque el corazón de Caín no estaba verdaderamente centrado en Dios. Su oferta no reflejaba la misma dedicación y sinceridad que la de Abel. Dios vio más allá de la superficie, conociendo las intenciones y sentimientos de cada hombre. Caín estaba profundamente conmovido y enfurecido. No podía entender por qué habían rechazado su oferta. La envidia y la ira comenzaron a crecer dentro de él, alimentadas por un sentimiento de injusticia y rechazo. Dios, viendo la angustia de Caín, le habló, diciendo: ¿Por qué te enojas? ¿Por qué se trastorna tu rostro? Si haces el bien, ¿no serás aceptado? Pero si no haces el bien, el pecado está a la puerta. Él quiere conquistarte, pero debes dominarlo. A pesar de la advertencia de Dios, la ira de Caín siguió creciendo. No pudo superar su resentimiento. Un fatídico día, Caín llamó a Abel para que lo acompañara al campo. Abel, sin sospechar nada, acompañó a su hermano. Mientras estaban solos en el campo, la furia de Caín alcanzó su punto máximo. Vencido por la envidia y la ira, Caín atacó a Abel y lo mató. La sangre de Abel derramada en el suelo clamaba justicia. Dios, sabiendo lo que había sucedido, preguntó a Caín: ¿Dónde está tu hermano Abel? Caín, tratando de ocultar su crimen, respondió: Y no lo sé, soy yo el guardián de mi hermano. Mas Deus sabia a verdade e disse a Caim: ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano me clama desde la tierra. Ahora eres maldito y desterrado de la tierra, que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano. Después del trágico asesinato de Abel, Caín se encontró ante Dios, enfrentando la gravedad de su crimen. Dios, que todo lo ve y todo lo sabe, no pudo ignorar la gravedad del acto cometido por Caín. La tierra, que había bebido la sangre inocente de Abel, clamó por justicia y Dios estaba listo para pronunciar sentencia. Entonces Dios pronunció sentencia sobre Caín: y ahora estás maldito y desterrado de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando cultives la tierra, ella no te dará más de su fuerza. Serás un fugitivo y un vagabundo en el mundo. Estas palabras pesaron como una montaña sobre Caín, al comprender que nunca más tendría un lugar fijo al que llamar hogar, ni la tierra volvería a ser su aliada. Caín, desesperado, respondió: y mi castigo es mayor de lo que puedo soportar. Hoy me expulsas de la faz de la tierra, y tendré que esconderme de tu presencia. Seré un fugitivo vagando por la tierra, y quien me encuentre me matará. Temía la venganza de los demás, que podrían verlo como un asesino y buscar venganza por la sangre que derramó. Dios, mostrando una combinación de justicia y misericordia, respondió a Caín: y no será así,
si alguno mata a Caín, será castigado 7 veces. Para proteger a Caín de ser asesinado, Dios le puso una marca. Esta señal, aunque no se describe en detalle en la Biblia, sirvió como una marca divina de protección, advirtiendo a todo aquel que se encontrara con Caín que estaba bajo la protección de Dios y que cualquier acto de violencia contra él sería severamente castigado. Después del pronunciamiento del castigo de Dios, Caín, marcado por el peso de su crimen y la maldición que ahora llevaba, abandonó a su familia y la tierra que conocía. La partida hacia la tierra de Nod, al este del Edén, no fue una elección fácil, sino una necesidad impuesta por sus acciones. Caín necesitaba encontrar un nuevo camino, lejos de todo lo que le había resultado familiar. El viaje fue largo y solitario, marcado por noches frías y días calurosos. El paisaje cambiaba constantemente mientras caminaba, dejando atrás los campos que una vez cultivó con tanta diligencia y los rebaños de su hermano que ahora llevaba en su conciencia. La tierra de Nod era un territorio desconocido, un lugar salvaje e inhóspito. Cuando Caín finalmente llegó, se dio cuenta de que la vida allí sería un gran desafío. La tierra no era tan fértil como la que le quedaba y necesitaría toda su habilidad y determinación para sobrevivir. Sin embargo, Caín estaba decidido a empezar de nuevo, a construir una nueva vida, a pesar de las dificultades. Lejos de su familia y de cualquier recuerdo del Edén, Caín encontró una nueva comunidad. Conoció a otros vagabundos y fugitivos, personas que, como él, intentaban empezar de nuevo. Aunque llevaba la marca divina que lo protegía de ser asesinado, todavía tenía que lidiar con la desconfianza y el miedo que sentían los demás a su alrededor. Sabía que debía demostrar su valía y ganarse la confianza de quienes encontraba. Caín comenzó a trabajar la tierra, intentando cultivar los pocos recursos que Noud ofrecía. Se construyó una pequeña casa y poco a poco comenzó a formar una nueva comunidad. En la vasta tierra de Nod, lejos de todo lo que alguna vez conoció, Caín comenzó a reconstruir su vida. Los días fueron largos y llenos de arduo trabajo mientras intentaba transformar la tierra árida en algo que pudiera sustentar la vida. Pero además de los desafíos físicos, Caín también enfrentó una profunda soledad, un anhelo de conexión humana que solo creció con el tiempo. Fue durante este periodo de soledad y trabajo incesante que Caín encontró una nueva esperanza. Uno de los días, mientras exploraba las fronteras de Noud, se encontró con un grupo de personas. Entre ellos, una mujer llamó su atención. Ella era fuerte, con ojos que reflejaban la misma determinación y resistencia que él había desarrollado. Caín sintió una atracción inmediata, una conexión que parecía un regalo en medio de tanto sufrimiento. Las reuniones iniciales fueron cautelosas. Caín, marcado por el peso de su pasado y la marca de Dios, sabía que necesitaba ganarse la confianza de ella y la de la comunidad. Él se presentó a ella, le compartió sus habilidades como granjero y le contó honestamente sobre su pasado, sin ocultar la gravedad de sus acciones. La mujer, cuyo nombre era Awan, escuchó sus palabras con atención y empatía. Awan también se había enfrentado a sus propias dificultades. Como muchos otros en Noud, estaba buscando un nuevo comienzo, una oportunidad de dejar atrás el dolor y los errores del pasado. Vio en Caín no solo a un hombre marcado por un crimen terrible, sino a alguien que intentaba sinceramente redimirse y construir algo nuevo. Con el tiempo, su respeto y admiración mutuos se convirtieron en un profundo afecto. Caín y Abán comenzaron a trabajar juntos en la tierra. Awan poseía un conocimiento de plantas y hierbas que complementaba las habilidades agrícolas de Caín. Juntos comenzaron a cultivar un pequeño jardín, plantando semillas de esperanza y futuro. Cada cosecha exitosa fue un paso hacia un nuevo comienzo. La relación entre Caín y Awan floreció. Se apoyaron mutuamente, encontrando consuelo y fortaleza el uno en el otro. El amor que desarrollaron no fue solo un refugio contra la soledad, sino una verdadera asociación, donde ambos compartieron responsabilidades y sueños. Awan ayudó a Caín a ver que, a pesar de su pasado, aún podía crear algo hermoso y significativo. Decidieron casarse, uniendo sus vidas en un compromiso de amor y compañerismo. La boda de Caín y Awan fue un evento pequeño pero significativo en la tierra de Nod. No hubo grandes celebraciones, pero la promesa que se hicieron fue sincera y llena de esperanza. Prometieron apoyarse mutuamente, amarse y construir juntos un futuro para ellos y sus hijos.
La historia de Caín y su partida a la tierra de Nod plantea una pregunta intrigante. ¿Quién era la esposa de Caín? La Biblia no proporciona detalles específicos sobre su identidad, pero sí nos da pistas que permiten algunas posibilidades. Según Génesis 5:4, Adán y Eva tuvieron muchos hijos e hijas a lo largo de su vida. Aunque los primeros capítulos del Génesis se centran principalmente en Caín, Abel y más tarde Set, se da a entender que había una población creciente de descendientes de Adán y Eva. Por lo tanto, una de las posibilidades más aceptadas es que la esposa de Caín podría haber sido una de ellas. Sus hermanas o una sobrina, descendiente directa de Adán y Eva. En aquellos tiempos antiguos, el matrimonio entre hermanos y parientes cercanos no era infrecuente ni estaba prohibido, como lo sería en épocas posteriores. Esta era una necesidad considerando que Adán y Eva fueron los primeros humanos y sus hijos necesitarían casarse entre sí para continuar la procreación y expansión de la humanidad. El linaje humano, en esta etapa temprana, comenzaba a multiplicarse y las relaciones familiares estrechas eran inevitables. Adán y Eva, a pesar de su expulsión del Edén, todavía tenían la misión de poblar la tierra. Tuvieron muchos hijos, y estos niños crecieron y formaron sus propias familias. En algún momento, Caín conoció a uno de estos familiares. Pensemos en Caín encontrándose con esta mujer por primera vez en Nod. Incluso cargando con el peso de su crimen y la marca de Dios, Caín seguía siendo un hombre decidido a reconstruir su vida. La mujer que encontró, ya fuera hermana o sobrina, habría compartido este deseo de empezar de nuevo, de crear una vida en un lugar nuevo, lejos de las tragedias del pasado. Habrían hablado sobre sus familias, compartido historias y poco a poco construido un vínculo. El respeto y la comprensión mutuos crecerían a medida que ambos reconocieran la importancia de apoyarse mutuamente en esta nueva tierra. Cuando decidieron casarse, no fue solo la unión de dos personas, sino un símbolo de esperanza y renovación. Sabían que para que la humanidad prosperara, necesitaban unir fuerzas y trabajar juntos, construyendo una nueva comunidad basada en el amor y la fe. La identidad de la esposa de Caín, por tanto, está profundamente arraigada en la necesidad de supervivencia y continuidad de la raza humana. Representa la fuerza y resiliencia de los primeros seres humanos, quienes a pesar de todas las adversidades, eligieron el camino de la vida, la unidad y el crecimiento. Después de establecerse en la tierra de Nod y construir una vida con su esposa, Caín experimentó una nueva sensación de esperanza y renovación. A pesar de las adversidades y el peso de su pasado, estaba decidido a empezar de nuevo. Fue en este contexto que Caín y su esposa recibieron la noticia más gozosa y transformadora de sus vidas: serían padres. La anticipación del nacimiento de su hijo trajo nueva energía y propósito a la vida de Caín. Él y su esposa, que habían trabajado juntos para cultivar la tierra y construir una casa, ahora se estaban preparando para dar la bienvenida a una nueva vida en su familia. El proceso fue emocionante y desafiante, pero también profundamente gratificante. Cuando finalmente llegó el día, Caín sostuvo a su hijo recién nacido en sus brazos, sintiendo una mezcla de emociones. Vio en ese pequeño bebé una nueva oportunidad, un símbolo de esperanza y continuidad. Decidieron llamar al niño Enoc, que significa dedicado o iniciado, nombre que reflejaba el deseo de Caín de dedicarse a un nuevo comienzo y comenzar un linaje marcado por la redención y el progreso. Caín, que una vez había estado marcado por su crimen, vio ahora en Enoc la oportunidad de construir algo positivo y duradero. A medida que Enoc crecía, Caín y su esposa se dedicaron a criarlo con amor y cuidado. Le enseñaron al niño la importancia del trabajo duro, la honestidad y la fe. Enoc creció escuchando historias sobre sus antepasados, incluidos los errores y las lecciones de su padre. Caín no ocultó su pasado a Enoc, sino que utilizó su propia historia como ejemplo de redención y posibilidad de empezar de nuevo. Caín y su esposa trabajaron duro para crear un ambiente seguro y próspero para Enoc. Continuaron desarrollando la comunidad circundante, atrayendo a más personas para que se unieran a ellos y ayudando a establecer la ciudad que eventualmente llevaría el nombre de su hijo. La ciudad de Enoc se convirtió en un símbolo de renovación y progreso, un lugar donde los descendientes de Caín pudieron crecer y prosperar. La presencia de Enoc trajo una nueva dinámica a la vida de Caín. Vio a su hijo dar sus primeros pasos, escuchó sus primeras palabras y observó con orgullo cómo Enoc aprendía a trabajar la tierra y cuidar a los animales. Cada uno de los logros de Enoc fue un recordatorio para Caín de que, a pesar de sus errores,
había contribuido a algo bueno y significativo. La ciudad fue tomando forma gradualmente. Se trazaron amplias calles, se construyeron casas y una plaza central comenzó a destacarse como el corazón palpitante de la comunidad. Caín decidió que la ciudad se llamaría Enoc, en honor a su amado hijo. Fue un tributo no solo a Enoc, sino también a la esperanza y el futuro que representaba. Con el tiempo, la ciudad de Enoc comenzó a atraer nuevos habitantes de toda la región. La gente venía buscando seguridad, oportunidades y la promesa de una vida mejor. Cada cara nueva traía consigo una historia única, pero todos compartían el mismo deseo de ser parte de esta comunidad en crecimiento. Caín vio su visión hacerse realidad ante sus ojos. Enoc, ya un niño adulto, caminó por las calles de la ciudad que llevaba su nombre, admirando los logros de su padre y sus compatriotas. La ciudad de Enoc se ha convertido en un faro de esperanza en un mundo todavía marcado por desafíos e incertidumbre. Pero la construcción de ciudades no consistió solo en erigir estructuras físicas, se trataba de construir una sociedad basada en valores compartidos. Caín y los demás líderes de Enoc establecieron leyes y reglamentos para garantizar el orden y la justicia. Promovieron la educación y el desarrollo cultural, construyendo escuelas, templos y espacios comunitarios donde la gente podía reunirse y compartir ideas. Enoc creció en un ambiente de progreso y oportunidades. Aprendió de su padre y de los demás ancianos del pueblo la importancia del trabajo duro, la integridad y el servicio a la comunidad. Caín vio en su hijo no solo un sucesor, sino un líder potencial, alguien que podría continuar el legado de Enoc y seguir construyendo un futuro brillante para la ciudad y para toda la humanidad. Aunque no se menciona explícitamente, la esposa de Caín ciertamente jugó un papel clave en la creación y desarrollo de la nueva sociedad en Enoc. Puede que su nombre no haya quedado registrado en escritos antiguos, pero su impacto en la comunidad fue profundo y duradero. Desde los primeros días del establecimiento de la ciudad, la esposa de Caín trabajó incansablemente junto a su marido. Ella no era solo una ayuda, sino una líder en su propia capacidad. Su sabiduría, amabilidad y visión fueron fundamentales para dar forma a los valores y prácticas de la sociedad emergente. Mientras Caín estaba ocupado supervisando la construcción física de la ciudad, su esposa jugó un papel vital en los aspectos sociales y culturales. Ella escuchaba atentamente, siempre dispuesta a aconsejar y consolar a quienes necesitaban orientación. Su bondad y compasión la convirtieron en una figura querida entre los habitantes de Enoc. Además, la esposa de Caín era una maestra en el arte de la curación natural. Conocía las propiedades de las plantas y hierbas locales y sabía cómo utilizarlas para tratar enfermedades y lesiones. Su habilidad en medicina no solo salvó vidas, sino que también promovió una cultura de atención y bienestar dentro de la comunidad. Además, la esposa de Caín jugó un papel central en la educación de los hijos de Enoc. Ayudó a establecer escuelas y programas de aprendizaje, asegurando que todos los niños tuvieran acceso a la educación y oportunidades para crecer y prosperar. A medida que la ciudad de Enoc crecía y prosperaba, la influencia de la esposa de Caín se hizo más fuerte. Era una figura respetada y admirada por todos, un símbolo de sabiduría, compasión y liderazgo. El linaje de Caín floreció y se expandió, dejando su huella en la historia humana. Entre sus descendientes notables se encontraba Jubel, un hombre talentoso y hábil conocido como el padre de los que tocan el arpa y la flauta. Jubel no solo dominaba el arte de la música, sino que también lo compartía con entusiasmo con su comunidad. Su regalo encantó los corazones y alegró las almas, elevando el espíritu de todos los que lo escucharon. Otro hijo ilustre de Caín fue Tubal-Caín, maestro en el arte de la metalurgia. Tubal-Caín fue un hábil forjador de instrumentos de bronce y hierro, cuyo trabajo era tan refinado como duradero. Sus creaciones no solo sirvieron para fines prácticos, sino que también simbolizaron el ingenio y la inventiva del linaje de Caín. Las herramientas e instrumentos que fabricó eran indispensables para el progreso y desarrollo de la sociedad. A medida que la descendencia de Caín se multiplicó, sus contribuciones a la civilización crecieron en magnitud e importancia. Eran artesanos, músicos, agricultores y guerreros, cada uno de los cuales aportaba sus propias habilidades y talentos para enriquecer la vida de la comunidad. El linaje de Caín se convirtió en fuente de inspiración y progreso, impulsando a la humanidad hacia nuevos horizontes de realización y conquista. A pesar del terrible pecado de Caín, la mano misericordiosa de Dios no se aparta completamente de su linaje.
Esto nos muestra la complejidad de la justicia y la misericordia divinas, que trascienden nuestro entendimiento humano y nos recuerdan la profundidad del amor de Dios por su creación. Incluso después del asesinato de Abel a manos de su hermano Caín, Dios no abandona por completo el linaje de Caín. Permite que sus descendientes progresen y prosperen, ofreciéndoles oportunidades de redención y transformación. Esta muestra de misericordia divina resalta la naturaleza compasiva de Dios, quien siempre está dispuesto a ofrecer una segunda oportunidad a quienes se arrepienten sinceramente. A medida que pasan los años, el linaje de Caín continúa expandiéndose y ramificándose, multiplicándose en muchas generaciones. Aunque enfrentan desafíos y adversidades a lo largo del camino, también experimentan momentos de alegría, éxito y realización. Es una historia de altibajos, de luces y sombras, que refleja el recorrido humano en su totalidad. Mientras tanto, la promesa divina de redención y salvación continúa resonando a través de los siglos. Incluso en medio de la oscuridad del pecado y la depravación, siempre hay una luz de esperanza, una promesa de restauración y renovación. Esta promesa es para toda la humanidad, independientemente de su origen u origen, y es un recordatorio del amor inquebrantable de Dios por sus hijos. Al seguir el viaje del linaje de Caín, recordamos que el perdón y la gracia de Dios están disponibles para todos nosotros. No importa cuán lejos nos hayamos desviado del camino, nunca estamos fuera del alcance del amor redentor de Dios. Él nos llama a arrepentirnos de nuestros pecados, volvernos a Él y entregarnos a su voluntad, confiados en su promesa de perdón y renovación. A pesar del terrible acto de violencia cometido por Caín contra su hermano Abel, Dios decide no extinguir el linaje de Caín. En cambio, pone una marca en Caín, no como señal de condenación eterna, sino como símbolo de protección divina. Esta marca, aunque visible a los ojos de los hombres, es un recordatorio constante del perdón y la misericordia de Dios, incluso ante el pecado más terrible. La presencia de esta marca nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza del perdón divino. Es un recordatorio de que incluso cuando nos equivocamos gravemente, aún podemos encontrar la redención mediante el arrepentimiento sincero y la búsqueda de la reconciliación con Dios y nuestros semejantes. La marca de Caín no lo aísla del amor de Dios. Más bien, es una invitación para que reconozca sus errores, se arrepienta y busque una vida de rectitud y justicia. En última instancia, la historia de Caín nos desafía a mirar nuestras propias vidas y considerar dónde podemos encontrar redención y perdón. Como Caín, todos llevamos nuestras propias cargas de pecado y culpa, pero también tenemos la oportunidad de acudir a Dios en busca de perdón y restauración. La marca de Caín nos recuerda que no importa cuán profundo sea nuestro pecado, siempre hay esperanza en Dios, quien extiende su mano de perdón y nos invita a comenzar de nuevo. La historia de Caín y su esposa es mucho más que un relato aislado. Es una pieza fundamental en el tejido de la tradición bíblica, llena de significado y lecciones eternas. Además, la historia de Caín y su esposa es un vívido recordatorio de la misericordia de Dios, que se extiende incluso a los más pecadores e indignos. A pesar del terrible crimen de Caín, Dios decide no aniquilarlo, sino ofrecerle una segunda oportunidad. Nos recuerda que incluso en las profundidades del pecado, siempre hay esperanza en Dios, quien es rápido para perdonar y restaurar a aquellos que se vuelven a Él en arrepentimiento. Por lo tanto, al contemplar la historia de Caín y su esposa, se nos invita a reflexionar sobre las profundidades de la justicia y la misericordia de Dios y a considerar el impacto de nuestras propias vidas en la historia de la salvación. Que aprendamos de los errores de Caín, busquemos la misericordia de Dios en nuestras vidas y vivamos de acuerdo con su voluntad para que podamos desempeñar nuestro papel en la realización de sus propósitos en la tierra.